Tengamos que empezar la semana con bochornosos exabruptos, no se me ocurre ningún otro concepto. Hoy día, cuando estamos encaminándonos a las elecciones, tenemos que escuchar de una mujer que verdaderamente me indigna como parte de su género, unas declaraciones tan absurdas y tiradas de los pelos que más que nada me avergüenzan. La señora Ruth Nina se lanza unas frases dignas de una borderline, de una persona que no encontró límites en su vida, que nadie le ha puesto un límite y que ahora una sociedad tiene que tolerar estas frases vergonzosas. Escúchela, por favor. Que el 17 de agosto preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha. Y ese día, hermanos, el Tribunal Electoral y el gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos. No puedo creer que esas frases salgan de una mujer que por lo visto no entiende el valor de la vida. He tenido la desdicha de entrevistarla a la señora hace algunos años atrás, cuando estaba presentándose para candidata a la presidencia. Por Dios, qué vergüenza. La tuve en mi mesa. Era muy parecida a Uriona. Le preguntaba una cosa y me contestaba otra. No tenía idea de lo que era el aparato estatal, la verdadera actividad política. Ella es una mujer de choque. Por mi padre me enseñó que en la política hay estratos. Y hay mujeres de choque, ¿y por qué no? Tienen que ser. Pero que una mujer de choque empiece a decir este tipo de locuras de que van a contar muertos, a la señora nadie le ha dicho que la vida humana tiene valor. A la señora nadie le ha explicado que a los seres humanos se los cuida y se los protege, y que un político razonable no entre en ese tipo de estupideces. La señora que hace poco tiempo atrás gritaba en contra de don Evo Morales, ahora se ha vuelto su escudero número uno y su defensora. Afortunadamente hay otras mujeres, como mi amiga Teresa Morales y como otras, mujeres dignísimas, políticas, solventes intelectualmente, que no van a entrar en este tipo de actitudes. Desafortunadamente, la última constitución política del Estado ha dejado de lado la posibilidad de iniciar un proceso a esta señora y a cualquier otro psicópata por sedición. No existe ya la sedición. Puede venir cualquier rayado y decir iniquidad y media y nadie le puede poner un freno. ¿Por qué dejaron así? Qué pena que esa misma norma hecha por el MAS ahora se les vuelque. Es bochornoso lo que hemos escuchado. Me ofende, me indigna como mujer y realmente yo pediría que alguien tome acciones. Alguna instancia debería poner un freno, porque si uno puede decir tan fácilmente, desde mañana en vez de contar votos se van a contar vidas, estamos hablando de terrorismo. Eso es terrorismo. Cuando una acción te genera miedo, te da pánico, te da terror, eso es terrorismo. Y esta señora es una terrorista. Me declaro enemiga de esta mujer, con un poco de vergüenza, porque alguien de mi género diga estas canalladas. Lamento por mis hijos, sus hijos y nuestros hijos, que para la señora son un número más, como un voto. ¡Qué vergüenza! Me duele infinitamente. Voy a dejarlo aquí porque ya el hígado está a punto de reventar. Pero voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema porque los lunes tenemos candidatos acá en el programa y hoy le voy a dar la más cordial bienvenida a un amigo que años no veíamos. Sí. No tanto tiempo no nos veíamos. Tuto, sí, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está? Asiento, por favor. Gracias. En plena campaña, tú. Así es, en pleno trajín. No había estado antes en tu estudio. Qué bonito. Gracias. Además, hermoso el homenaje. Las frases al compadre Palenque, sobre todo. Una vez nos encontramos en un aeropuerto, me acuerdo, y tú me dijiste, fue después de 2003, de octubre, de Octubre Negro, sí. Y tú me dijiste, tu papá decía eso, me dijiste. Tu papá decía que el Alto era un polvorín y que cualquier momento podía estallar. Y estábamos saliendo de un febrero negro muy fuerte cuando se sacó a Goni, ¿no? Sí. Y que realmente el Alto se hizo sentir. Y tú lo recordabas a mi padre.
Sí, Vero, recuerdo haber conversado en su casa, yo joven. Él explicaba cómo el Alto había que tratarlo con cariño. Él amaba el Alto, amaba a su gente. Y él se dedicaba día tras día tras día, como tú sabes, a apaciguar los corazones y las pasiones del Alto. Y él era un hombre que tocaba corazones, pero no agitaba hígados. Después, cuando él fallece, y seguramente es fácil hacer historia hipotética, pero estoy convencido que si él no fallecía, por la forma que tenía de comunicar y cómo tocaba corazones sin agitar hígados, tenía una muy buena posibilidad de haber sido presidente si Dios no se lo llevaba antes de tiempo. Y evidentemente la historia demostró que cuando apareció gente que agitaba hígados, odio y bronca, en lugar de tocar corazones, cambió el destino del país. Evo Morales le dijo en una entrevista a mi hermano Jorge Luis, le dijo, si tu papá no se hubiera muerto, yo no existiría. Así le dijo. Seguramente hay quizás mucho de eso, yo comparto. Él tenía un apoyo que rayaba en la devoción de mucha gente en La Paz, el Alto estaba creciendo. Y además, yo recuerdo en las elecciones municipales, tú también recuerdas, era casi irrelevante, y lo digo con respeto, quién era el candidato que se inscribía. Mientras él estaba detrás... Mientras el compadre lo diga. Así es, mientras el compadre lo decía, la gente apoyaba. Y sí, recuerdo en esa conversación en su casa ahí en 95, había el tema de la disputa del Consejo Municipal de La Paz, del Alto, y él me decía eso con claridad. Ustedes no entienden lo que yo hago. El rato que yo no esté allí haciendo eso, tengan cuidado que la historia puede cambiar, y definitivamente fue así. Quizás otros, el 2003, debieron escucharlo a él retroactivamente y lo que él decía. A ver, sin embargo, el MAS hizo algo que fue interesante en su momento, incorporar a las grandes mayorías a la cosa pública, al manejo del Estado. ¿Qué se hizo mal entonces? A ver, yo creo que en Bolivia, Vero, empezamos a abrir esos espacios poco a poco. Primero, la participación popular transfirió recursos a los municipios, porque si recuerda, es tanto tiempo, antes los impuestos se coparticipaban de acuerdo a dónde estaban las empresas. Como casi todas las empresas estaban en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, allí se iba el dinero. La participación popular distribuía por población, repartiendo a lugares rurales también. El 2000, al influjo de la Iglesia Católica, se hizo un programa global con donación de la deuda externa, el jubileo, año 2000, y se eliminó toda la deuda externa bilateral y multilateral. ¿Tú estabas en ejercicio? Yo estaba en el ejercicio, tú eras diputada, recuerdas, aprobamos la ley del diálogo 2000, ¿y qué se hizo? Se dejó de pagar deuda externa, 5.000 millones de dólares, que en lugar de irse fuera, se quedaba adentro. ¿Y cómo la distribuimos? No solo por población y pobreza. Pero eso era darles dinero, Tuto. Sí. No era incorporarlos a la actividad Pero misma. darles dinero y darles para la atribución de manejar los recursos a la gente que elegía vía la autonomía municipal. La autonomía regional también te daba todo eso. A ver, respecto a que ellos incorporaron, yo creo que podemos debatir largamente si incorporaron o manipularon. Te doy un ejemplo. El IDH, Ley 3058, 2005, ¿qué dijo? Que 50% se daba a universidades, alcaldías y gobernaciones. 5% de ese 50%, 2,5% se iba al fondo indígena. Ingentes cantidades de dinero, centenares de millones de dólares, se fueron al fondo indígena. Y otra vez, ahí está bien. Había representación, había gente. Pero si te das cuenta, es como darle dinero a un niño, porque no estaban en la formación, no tenían la capacidad, y cometieron muchísimos errores y equivocaciones y malos manejos y todo. A ver, yo creo que lo que pasó en los municipios, los recursos llegaron a gente que tú elegías y tú podías fiscalizar. En el fondo indígena hubo una cooptación corporativa, pusieron a sus operadores que en lugar de trabajar para sus representantes se dedicaron más a esquilmar y saquear ese fondo indígena. Desgraciadamente. Entonces hay bastante de eso, pero más allá de la parte de la incorporación hubo un elemento también de fuerte manipulación. Sí, es innegable que hubo representación, participación y demás,
Pero también, si te fijas, a los 20 años hubo un dominio de lo que yo denomino mestizos advenedizos, que cabalgaban sobre esas reivindicaciones indígenas y manipulaban. Sí. Los García Linera, Arce Zaconeta, Arce Catacora de la Quintana. Y olé. Y olé. Sí, hombre, vale. Sí. Ahora, yo te tengo que reclamar algo, Tuto, porque hemos sido políticos juntos, somos de esa época. Si tú retrocedieras el tiempo, yo recuerdo muy bien que fue en tu gestión, yo estaba de parlamentaria, se decidió expulsar del Parlamento a Evo Morales. Yo me opuse, fui a hablar con Vázquez Villamor y le dije así, como te voy a decir ahora, no lo hagan. Mi padre siempre dijo que victimizar a alguien es hacerlo crecer. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Se lo expulsó del Parlamento a un parlamentario que tenía la más alta votación de un plurinominal de un uninominal en aquella época. Yo era la segunda. y lo sacaron. Y a partir de ese momento, don Evo Morales empezó a crecer. Retrocediendo el tiempo, ¿lo volverías a hacer? No, no lo hice yo. Era una decisión de la Cámara de Diputados. No era sesión del Congreso, era de diputados. Y en la Cámara de Diputados, si recuerdas, por la Comisión de Ética se separó a todos los diputados que tenían cuentas pendientes ante la justicia. ¿Recuerdas del banco, el diputado Landívar? Sí, ¿Recuerdas? Sí, claro. De salud, a Tonchi Marinkovic, Hugo Lozano. Se separó, se tomó una decisión, guste o no, de aquellos que tenían cargos pendientes. Valle, el diputado Chito Valle, se separó a varios diputados, entonces se hizo eso. Ahora, si recuerdas bien la historia, no fue tanto la separación de diputados después de que en Sacaba-Sencata se mató mucha gente. Murieron muchos policías, y para que responda ante la justicia, como Valle, como Marinkovic, como creo que era Lozano, Céspedes, había varios, ¿recuerdas? Hubo varias separaciones. Entonces, ¿por qué impactó tanto lo de Morales? No, lo que impactó fue el rochazo, para recordar la historia bien. Y hoy día hace un tiempo nos enteramos, ¿recuerdas? Cuando el embajador americano nos dejó anonadados cuando hizo campaña por Morales, dijo no voten por él porque si no Estados Unidos se lleva su plata y demás. Lo hizo subir, le casi triplicó la votación en una semana, el rochazo. Pareció un gafe diplomático gigantesco en ese momento. Pasan los años y nos enteramos que ese diplomático había sido agente cubano que estaba en la Casa Blanca. Qué tigres estos cubanos para meter gente en el Departamento de Estado. Y él fue embajador o diplomático en Dominicana, en Argentina, estuvo en la Casa Blanca. Tenía una relación estrechísima. Estuvo en Cuba, estaba encargado, no tenían embajada, pero era el encargado de la embajada, encargado de negocios en Cuba. Y claro, ahora rebobinas. Todo y ese sentido. Rochazo, ¿te acuerdas que hubo películas? Claro. ¿No? Aquí, Palenque TV está cerca del Cine Center. Sandra Bullock hizo película. Por supuesto. ¿Te acuerdas de que la crisis, no sé qué, y lo que pasó con el embajador americano? Después nos enteramos de lo que parecía un gafe diplomático. Qué interesante, parece ¿no? que fue otra cosa. La historia es fascinante. Ahora, somos parte de la historia, Tuto. Tú estás en política, ¿cuántos años? No sé, a ver, yo entré a trabajar en el servicio público con Jaime Paz, Enrique García, que era tecnócrata, era más, desempeñaba cargos públicos. ¿Cuántos años serán? Trabajaba hace unos 30 años en eso, fui viceministro de Enrique García, más de 30 años, 91, 92. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es lo siguiente, te diría. Mi incursión ya directa en política fue en la campaña de vicepresidente del 97. Me acuerdo, yo cambió? te he traído desde la Casa de la Libertad hasta el Parlamento, claro que sesiones, sí. Cuando el general se nos despedía, qué doloroso. Él se fue, muy valiente, vino, ¿te acuerdas? Con el callado. Sí, parecía Gandhi, ¿no? Sí, estaba casi más delgadito, por el cáncer galopante que tuvo. ¿Qué cambió? Es que en ese entonces, tú recuerdas que pensábamos que la democracia estaba perfectamente consolidada. Yo ingenuamente pensaba eso. ¿No? Y pensaba de que tenías libertad de expresión, que podías escoger una opción de centro, de derecha, de izquierda, lo que fuese libremente, que había alternabilidad en el poder. Yo veía a Verónica en esos años, te debes acordar, no sé si estuviste en la sesión en la que llega de visita al Congreso boliviano
Hugo Chávez, Claro, recién electo igual, yo lo presidente de recibí, Venezuela. lo traje, Sí. porque yo era la azafata del Parlamento, que venga, que vaya a traerlo. No, era la comisión de honor, se llamaba, ¿no? Que venía. Y te acuerdas que nos habló horas. Sí, Y yo ahí, muy interesante. Yo ahí dije, este hombre se las trae. ¿Te acuerdas que tenía el proyecto bolivariano? Sí. Que empieza a apoyar movimientos. Él al inicio tenía una óptica más restringida. Fascinante escucharlo, sin embargo. Claro que sí, y peligroso porque el petróleo estaba bajo en ese entonces. Y cuando el petróleo estaba a $10 el barril, Venezuela siempre ha sido potencia petrolera, no tenía tanto dinero. Sus ambiciones estaban acotadas. Entonces él hablaba de ser el líder bolivariano, ¿te acuerdas? Sí, claro. Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, ahí nomás. Con el paso de los años, el petróleo subió de 10 a 140, se le llenó la chequera, migró del movimiento bolivariano al socialismo, Socios Listos 21, y logró tener 22 de 34 países en las Américas, de nuestras Américas, bajo su control directo, que era un sistema donde destrozaban la democracia. En Venezuela no hay libertad de expresión, en Ecuador se la golpeó duramente. ¿Eso cambió claro, desde nuestra época hasta ahora? Cambió, porque lo que parecía, ¿te acuerdas? Un tipo simpático, medio cantinflesco, divertido, inofensivo, y luego se apoderaba de los países, y en Venezuela, que hay que recordar que de allí nos dieron libertad e independencia hace 200 años, y llevamos el nombre de un venezolano, Bolivia, hija predilecta de Bolívar. De ahí mismo vino la exportación de un proyecto autoritario, hoy anclado en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero Evo ganó dominante. más allá de ese proyecto que venía padrinado por Venezuela. Evo ganó con un 60% porque había muchas falencias entre nosotros, los viejos políticos. Seguramente, pero no hay que subestimar ese efecto. ¿Por qué? Porque Chávez llegaba, y lo viví, no solo en Bolivia, lo vi en Paraguay, lo vi en Ecuador, lo vi en Perú, lo vi en Salvador, lo vi en Honduras, lo vi en Guatemala, con una lo he visto en Líbano, lo he visto en Bielorrusia, lo vi en Ucrania. Tenían tanto dinero del petróleo y un proyecto continental aliado con Irán y Rusia que venían y financiaban campañas. Entender lo que pasó acá sin ver la dimensión continental de este proyecto que cobijó a lo que era el MAS es no entender que estábamos enfrentando un proyecto de dimensión hemisférica que con el tiempo terminamos viendo lo que significaba. Yo recuerdo, Vero, que al principio yo decía Chávez un peligro, y hasta gente, analistas, politólogos, empresarios, decían, no, es un tipo simpático, era muy carismático, claro, era carismático el hombre. Te quiero decir que comunicacionalmente era de la categoría del compadre, en televisión, muy, muy bueno. Lo peor es saber que alguien es tu adversario y no reconocer sus habilidades. Hablaba horas de horas, domingo en la mañana, contaba cuentos, chistes. Yo lo describía como una combinación de canal de noticias, canal de música, canal de historia, canal de comedia, canal deportivo. Se la pasaba 5 horas jugando, contando chistes, cantando, y con mucho dinero, increíble. Y se extendió ese proyecto y puso hoy día en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, ni asomo de democracia. Ahora, y eso es lo que está. Este modelo probablemente ha fracasado, ¿no? Ha fracasado en la Argentina, lo ha tomado Milei ahora, ha tomado la posta y está reencaminando con otra perspectiva. Probablemente acá suceda lo mismo, no lo sabemos. ¿Por qué en el Brasil, más bien después de un Bolsonaro, regresan de nuevo a Lula? Porque hay en este proyecto de este siglo, había dos vertientes, la autoritaria totalitaria, o como decía Álvaro Vargas Llosa, el socialismo carnívoro, Mario Vargas Llosa. No, Álvaro escribe un libro con Plinio Apuleyo y con Montaner, después del padre que lo hacen la diferenciación. El hijo escribe un libro con Montaner, con Plinio Apuleyo, dos buenos amigos. ¿Y qué dicen? Que hablan del perfecto idiota latinoamericano. Habla de esas dos vertientes de la izquierda o el socialismo. La carnívora, la de Chávez en Venezuela, la de Ortega en Nicaragua, la cubana, obviamente, y la vegetariana, algo así le decía en la descripción. Más light, más buena gente, lo que era Lula en Brasil, claro, un trabajador, lo que era ¿no? Humala en su momento en Perú, que era parte de ese proyecto, donde hay que reconocer que Lula, cuando gobernó, trajo inversión privada, abrió mercados, desarrolló su país, no hizo una gestión, no cerró Globo. Globo en Brasil es un imperio mediático de la gran 7, mucho más grande.
Chávez cerró RCTV, cerró Venevisión o lo doblegó, lo tiene en su bolsillo, cerró todos los periódicos, le quitó la sede al Nacional. Entonces más flexible. Eran más respetuosos, demócratas ¿sí? En el sentido de podían, por ejemplo, y cosa que podemos compartir, en Brasil, la Bolsa Familia la inicia Fernando Henrique Cardoso, eso de pagar dinero a las madres para que los hijos vayan a colegio. Lula la amplía, la moderniza. Y también, ¿qué sucede, Verónica? Llegan los años de bonanza, porque tú no puedes entender estos proyectos y su éxito si no consideras que del 98 al 2003 se denomina la media década perdida. Argentina cayó, Brasil cayó, devaluaron, Uruguay no pudo pagar su deuda. Y aquí en Bolivia nosotros sobrevivimos, seguíamos creciendo, atraíamos inversión, hacíamos los gasoductos, condonábamos la deuda. ¿Qué pasó? 2004, 2014 llega la década de oro china. Yo por eso a esa década le llamo la década chicha, dominada por la economía china y por la política chavista, chicha, como la chichita. Así, ya explico eso. ¿Y qué sucedió? ¿Qué compraban los chinos? Comida, energía y minerales. A raudales, a precios ascendientes, en volúmenes crecientes. ¿Qué tenemos en Sudamérica? Por supuesto. Energía, petróleo en Venezuela, petróleo en Ecuador, carbón en Colombia, gas en Bolivia, comida, soya, café, pero nos lo gastamos todo, ¿no? Claro, Después a todos los países, fíjate, todos los países de Sudamérica cuadruplican, quintuplican sus exportaciones. Sí. En el caso nuestro, en gas, en soya. En el caso de Colombia, en carbón. Chile, cobre. Perú en minería, Brasil, soya, pero nos hierro, la farreamos, azúcar. como dicen mis compadres. En Bolivia la farreamos, en Venezuela la farreamos. En Venezuela no tanto, porque siendo Correa más del lado carnívoro de los duros, tenía una limitación. Ecuador estaba dolarizado. Eso de por sí te da disciplina fiscal y evita que gastes como borracho la plata. Y además reconozco que siendo un hombre con el que no comparto su autoritarismo, invirtió los recursos en infraestructura, no en fábricas y satélites que no sirven. Hizo muchas carreteras, pero es evidente que todos tuvimos años bonancibles en Sudamérica por estos dineros que entraron de exportaciones de energía, comida y minerales que compraban los chinos a precios ascendientes. Mira el dato, tú recuerdas, estabas de diputada, año 99, regocijo nacional, se hace realidad el sueño de años. El gasoducto a Brasil, se abre la válvula. Yo estaba ahí sentado, me abracé a la válvula y escuchaba así como el mejor karaoke de mi vida, mejor que Sandro y la música. Así escuchabas el gas que salía. Habíamos hecho el contrato, habíamos traído las reservas, habíamos construido el gasoducto. ¿Sabes? Cuando abrimos la válvula por el contrato, ¿cuánto se iba? 6 millones de metros cúbicos a $1 la unidad. Wow. Así empezamos. ¿Sabes? El 2014. ¿Cuánto? Abriendo la válvula de Brasil y la Argentina, casi 50 millones de metros cúbicos, no 6, no a $1 la unidad, a $10 la unidad. Y eso es lo que hemos farreado. Si no pones eso en la ecuación, no puedes comprender por qué este gobierno fue al inicio muy popular, porque abriendo 2 válvulas del gas que descubrimos, que se iba a través del tubo que construimos a los mercados con los que suscribimos contratos, con el impuesto directo a hidrocarburos, ¿recuerdas? El que firma Armando Bacaríes. Claro que sí. Todo eso trajo, y tú recuerdas que el gobierno, Morales, se iban a las alcaldías, universidades, gobernaciones, haciendo la multiplicación de los panes, diciendo ustedes recibían 100, ahora 400, 500. Se olvidaban decir que era de una ley a la que se opusieron y que estuvieron en Ahora contra. sí, voy a usar un poco una frase tuya. Ya no miraremos el retrovisor. Así es, bien. Le meteremos hacia adelante y te voy preguntando algunos puntos específicos para que me respondas de la manera más precisa. Ya, ¿qué vamos a hacer con los, por ejemplo, con los bonos? ¿Cuál es tu plan con los bonos, esos bonos que de alguna manera nos han hecho un país algo rentista? No, yo discrepo en la definición. No nos ha hecho rentista. Para mí es la política social liberal más efectiva que hay. Te lo digo porque la vi en México, conocí a Joaquín Levy, los que hicieron. ¿Qué es eso? Transferencia condicionada de recursos. ¿Qué es? A la madre darle dinero si su hijo va al colegio para que en lugar de que el hijo se vaya a lustrar botas, zapatos en la calle, se quede en el colegio. Entonces algo positivo que vuelve socialmente. Vuelve y mantienes al hijo en el colegio y mantienes.
Eso ¿Todos? lo vi en México, lo vi en Brasil. Te cuento un secretito. El 2005 yo propuse esos bonos. En un debate así, que se llama el cubano este que hay en el gobierno, Moldis, mandado por el MAS, me dijo asistencialista, prebendalista y demás. Después los hicieron. Bien, hoy día, ¿qué hay que hacer? Con el general hemos hecho el tema del bono sol. Sí, sí, ¿no la es renta, cierto? claro, la renta dignidad, ahora, así es, claro. se empezó a pagar. Y esto ¿Se es mantiene? bueno. No solo se mantiene, hay que primero preservar el poder adquisitivo. La discusión en la que estamos enfrascados hoy es que sea el bono Juancito Pinto, sea la renta dignidad, sea tu jubilación o tu sueldo, hoy día en dólares valen menos de la mitad. Y cuando vas al mercado, compras bastante menos de lo que compraban. Claro, tienes que preservar el poder adquisitivo antes de la crisis de la devaluación. En relación a lo que estamos viviendo ahora, Así sería es, entonces. tienes que mantener el poder adquisitivo, porque hay gente que dice, yo estaba en un debate, voy a subir este bono o la jubilación 10%. Le estás robando a la persona 15%, porque si la inflación está en 25%, y solo le subes 10, le estás robando 15. ¿Y tenemos capacidad de pagarlo? Claro, porque eso era justamente que salía de yacimientos y todo. No, sale de los ingresos que tú vas generando. Como país tienes. Lo que no puedes tú hacer es depender de ingresos volátiles para egresos permanentes, porque entonces, ahí llega el ¿cuál sufrimiento. sería Primero tienes que volver a disciplina fiscal y sobra la plata si paras la gastadera y robadera y dices el dinero solo va para la gente, para salud, para educación, para los bonos. Te doy un ejemplo o te doy la cifra. ¿Sabes cuánto cuesta el Estado hoy día? 11 veces lo que costaba cuando empezamos. O 11 sea, veces. Reducirías el aparato estatal. La gastadera y la robadera. Tienes que tener menos ministerios, menos viceministerios y sobre todo parar la gastadera y robadera. Año 2025, en bienes y servicios el Estado compra 10.600 millones de dólares, sin licitación, a dedo, lleno de corrupción, para robar, para viajes, para viáticos, para computadoras, para vehículos. Inversión, que mucho de eso es fábricas que no funcionan, otra gastadera y robadera. Si tú con racionalidad, con honestidad, administras la cosa, paras la gastadera, paras la robadera, ahorras 25%, tienes 3.500 millones de dólares, bajas el déficit. Tienes que hacer un programa internacional de salvataje para que vuelvan los dólares, para poder comprar el diésel y gasolina y que vuelva a circular el dólar en la banca. ¿De ahí conseguirías los dólares? ¿De ahí sacarías dólares? Uno de tus contrincantes dice, en 100 días ya tendríamos dólares acá. ¿Tú coincides en eso? ¿Es posible? Es al principio, tienes que hacerlo al principio y te lo digo, qué bien que estemos conversando contigo. Tú eras diputada y en septiembre de 97, a las pocas semanas de que empezó el gobierno, se aprobó y Bolivia fue el primer país en aprobar un programa novedoso, con donación de deuda, HIPIC 1 se llamaba. Cierto. Y fuimos. Sí. Y lo hicimos en la transición. No hay tiempo que perder. Inmediatamente. Hay que trabajar en la transición. Somos socios de los organismos, tenemos estructurado el programa. Tienes que en primer lugar tener acuerdo vigente con el Fondo Monetario, no hay nada de qué pedir disculpas, nosotros o sea, empezarías condonamos haciendo préstamos. Tienes que hacer, pero no préstamos caros, corruptos, para las novias de los gobernantes, para que hagan proyectos con CAMSE o hagan un ingenio azucarero San Buenaventura, que cuesta más de 300 millones de dólares. No mires el retrovisor, contame qué vas a hacer vos. No, por eso, es que tienes que entender por qué. Se habla de que estos son créditos de tasas bajas, estoy comparando, de plazos largos para balanza de pagos y solucionar dólares. ¿Por qué estoy mencionando estos créditos? Porque nadie te va a dar una transfusión de sangre limpia, buena, si tú sigues en tu rodilla con la hemorragia o con gangrena. Tienes que parar, no puedes pagar esos créditos caros y corruptos, tienes que renegociarlos. Los Kirchner llamaron los fondos buitres, porque también te ponen una suerte de cláusulas un poco inhumanas para que puedas tú obtener esos préstamos. No, pero una pequeña aclaración. Los fondos buitres eran los que compraban la deuda comercial emitida en bonos de Argentina, se la compraban a 40 centavos y hacían juicio para que le paguen 100 centavos. Hoy día en Bolivia, Arce emitió cerca de 2.000 millones de dólares, hay que pagarlos el 2026, no, hay que renegociar porque no puedes tú a buitres. ¿Qué son los buitres? Los que esas emisiones de bonos se compran la deuda boliviana a 30 centavos porque son basura y después te hacen juicio y te dicen
págame 40, págame 50. Exacto. Este gobierno es tan desubicado que dicen, los bonos de Bolivia han subido. ¿Cómo no van a subir de 42 a 46 centavos por dólar si este gobierno está vendiendo el oro para pagar a los buitres, Sí. que son los buitres del sector privado? O sea, ya estamos atrapados por los buitres. Ya estamos atrapados por una deuda cara, corrupta, que hay que renegociar. Yo no voy a Entiendo. pagar la deuda cara. Es decir, nadie en su sano juicio te va a dar dólares a plazos muy largos, con años de gracia, para que pagues deuda cara y corrupta. Por eso es importante Entiendo. reconocer. Tenemos más de Entiendo. 13.000 millones de dólares. Mucho de eso ha sido para elefantes. Hay que renegociar ¿Qué vas eso. a hacer con el dólar? Tienes que hacer. Inmediatamente que, digamos, ingresaras, ¿qué se hace con el dólar? ¿Cuánto cuesta el dólar? ¿Va a haber un dólar fluctuante? ¿Va a haber un dólar blue? Bolsín. El Nuevamente volvemos presidente al bolsín. no decide. Durante años Bolivia teníamos tranquilidad, estabilidad. Desde el 85 hasta el 2011. Con el bolsillo. El dólar se movía conforme a tres factores: inflación nuestra, inflación internacional y el movimiento de la moneda boliviana, de nuestro Sí. boliviano, con el real brasileño, con el peso chileno, con el dólar y demás. Así funcionó Así es. A ver, del tú- 85 al 2011. Ahora, permíteme aclarar esto que es importante. Si no haces el programa de 12.000 millones de dólares, no tienes dólares y adivina qué va a suceder. La cotización del dólar se va a seguir disparando, 15, 18, Sí, claro. 20, 30. Ahorita, ¿cuánto y estaría no el va a dólar parar. según tú? Hoy día el dólar, hoy día hay billetera digital, está casi en 15. Basta ver, hoy día ya es legal decir, si tienes Binance, tienes la billetera, cualquier persona que nos está mirando, En 15. funciona. Así es, está en cerca de 15. Si traes el programa de salvataje internacional, ¿dónde se va a ubicar el bolsín? Estimado, no lo decide el presidente. Mucho más cerca de 7 que de 15, si fuera hoy día. ¿Ah, sí? Porque tienes los dólares. Si no tienes los dólares, o tú Se dices, dispara. me lo va a traer Papá Noel en Navidad o los Reyes Magos en 100 días. No, ellos no traen Se dólares. dispara. Tiene que se dispara para evitar, y si se dispara, sube la inflación. Hay que matar la inflación. La angustia de las ¿Estamos familias en bolivianas. posibilidad de hacerlo? Claro que sí, ¿Sí? claro que sí, porque lo hemos hecho. Mira, a mí me critican muchas cosas. Y yo tenía la inflación 1% al año, ahora es 5% al mes. Al mes. Da angustia ir al mercado. Sí, sí. Y me decía doña Lorena ahí en Satélite que salía del mercado y llenaba la mitad de la canasta Sin y duda, carne claro ni de que casualidad. Un poquito de pollo con hueso para hacer sopita y no más. La inflación se está disparando. ¿Por qué? Por la gastadera y robadera. La pagaban con el gas, se acabó el gas. La pagaban con dólares, se acabaron los dólares. Ahora sacan del Banco Central, emisión se llama, Verónica, esa emisión hace que más moneda local circulando sobre la misma producción se dispara la inflación. Como en la Tienes UDP, que ¿no? pararla como la UDP, ¿te acuerdas? Como A ver, dime con una las cosa. bolsas. La gasolina es parte de esta gastadera robadera a la que tú haces referencia, esa subvención loca que hemos tolerado durante tanto tiempo sobre las espaldas de un gobierno. La importación es parte de la robadera, porque estás importando con sobreprecio y te roban al traer y te roban al volver a sacar. Compran con un precio más alto, con empresas oscuras, nunca dan las cifras y compran con precios más altos. Ahí hay robadera. Entra y después tienen negocios de sacar vía cisternas de contrabando a otros países. Nos roban al entrar y al robar. Te digo un par de cosas que servirían. En el mercado interno, a los productores que sacan gas, que tiene líquidos asociados, ¿cuánto les pagas? En Bolivia, $27 a $6.96. Como está a 15, les estás pagando en realidad 12, 13 dólares. El barril, ¿sabes a cuánto importas? De afuera, con corrupción incluida, a 120, a 130, a 140. ¿Qué tal esa locura? Pagas afuera 120, 130 y a los de aquí les pagas 14, 15, 13 dólares. Paga un precio más razonable, sube la producción de gas, sube la producción de líquidos, reviertes el gasoducto de Sica a Arica, traes crudo, aquí lo puedes refinar, las refinerías no se están utilizando, fomentas el biodiesel, el etanol, es una serie de medidas que te ayuda a ir cambiando. En el mediano plazo tienes que levantar la subvención de aquellos que podemos pagar y mantenerla para no generar inflación
a los factores que te pueden disparar el Dame precio, un que es precio. básicamente el transporte público. No vas a mantener el subsidio, el resto se va a levantar la subvención, es que el precio va a depender. Manfred dice 5, así, muy suelto de cuerpo. Es decir, hoy día no es, ¿para qué vamos a especular? Porque no sabemos en cuánto nos van a dejar el dólar. No te olvides que tienes que importar. ¿Va a seguir subiendo el importar dólar? es en dólares. Si no traes el programa de salvataje, se va a seguir disparando. A la larga. Y yo, Vero, me la pasé infructuosamente años de años. Esto que te estoy diciendo, yo el 2020 le dije a Bolivia, si no hacemos un programa, en ese entonces el hueco era 7.000 millones, llega la devaluación, ahí está, a 15 el dólar. Se dispara la inflación, anda al mercado y vuelves angustiado. Nos quedamos sin diésel y gasolina. Hoy día ese programa es 12.000. Lo importante es captar esos recursos, volver al bolsín y que el mercado determina cuánto llega. La subvención solo se mantiene al inicio, hasta mediano plazo, para el transporte público. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si subes transporte público, estarías que aquí hay un incendio de inflación. Traigo el programa internacional, con una mano le echo agua para pagar la inflación. Y si levantas inmediatamente el transporte público, con la otra mano le echas gasolina. Le echas gasolina, claro. No hay cuando lo apagues. Déjame hacer una muy breve pausa, cumplir con los auspiciadores y enseguida regresamos para seguir hablando con el candidato Tuto Quiroga, que nos está explicando un poco cuál es la lógica que él tiene para poder recuperar la economía en nuestro país. Ya volvemos. Seguimos conversando, los lunes estamos hablando con candidatos y conocer su punto de vista y ver qué nos ofrecen. En este momento somos pues la novia, ¿no es cierto? Bolivia viene siendo una novia llena de galanes y hay que preguntarle a cada uno qué le ofrece al país. La DEA me asusta un poco. Hemos tenido una presencia de la DEA muy fuerte, mucho tiempo, eran casi los propietarios de todo lo que sucedía y un control absoluto. Todos sabíamos que quien manejaba la droga eran ellos. ¿Qué va a pasar durante tu gobierno? Se asusta el Tuto lo que digo. Pero Sí. decíamos eso, lo veíamos de alguna forma, ¿no? Y ahora, bueno, la droga está en manos de todos esos productores. ¿Qué va a pasar en tu gobierno con la DEA? No va a haber tregua al narcotráfico. El narcotráfico es veneno para nuestra juventud, estigmatiza a la sociedad y atrae elementos criminales. Aquí, ¿qué preferimos? ¿Tenemos cárteles ya aquí? Claro que sí, ¿Tenemos? PCC Vermelo, estaba este señor que me duele, su apodo era Tuta. Yo digo, Tuta, Ay, no. Tuto se va a encargar de las tutas. Digo, era un hombre sea, ya pesado en tenemos- PCC Vermelo. Marce Claro, es en de los Brasil. más buscados. Y estaban aquí hasta con equipo de fútbol, como Pedro por su casa. Recién han acribillado a una persona saliendo de Urubó, a un policía el otro día saliendo del garaje. Aquí el narcotráfico veíamos está, eso, ¿no? no veíamos eso, está campeando. Es producto de que la coca del Chapare se legalizó el 2017. Entonces, cuando los narcos dicen, ajá, se puede producir cocaína casi legalmente, todos se vienen. Yo voy a trabajar con todos los organismos de seguridad para combatir el crimen transnacional, empezando de la Federal Brasileña. Nuestro principal problema de narcotráfico aquí es con PCC y Vermelo, siguiendo con Argentina, porque hay vuelos blancos, hay que traer coordinación y cooperación de la Federal Argentina, de la Federal Brasileña. ¿Ya no Estados de todos Unidos? No, también, Sí. Europa y Estados todos. Pero Porque hay ahora que es entender- Europa la que está más preocupada con nuestra Brasil. cocaína que se va para allá, Brasil, ¿no? Brasil, Y por Chile. PCC, Vermelo y Chile también, y con Perú, que también traen aquí de transbordo, porque hay que reconocer una realidad. La cocaína de Colombia pasa por Honduras, Sí. Guatemala, va a México y se va a Estados Unidos. La cocaína, el consumo se ha globalizado. La nuestra se va a Brasil, se va a la Argentina y por puertos se va hacia Europa. Sí. El primer anillo es Brasil-Argentina. El segundo, el resto de los Entonces vecinos. vas a hacer un Chile, trabajo Paraguay, con Perú, estos países. con todos los organismos de seguridad y también que vengan las agencias de seguridad europeas porque han agarrado cocaína boliviana en puertos europeos, Sí, barcos llenos sí, de sí, cocaína. sí. En Estados Unidos no mucho, pero sí han agarrado jefes antinarcóticos del anterior gobierno Sí. que en lugar de combatir el narcotráfico El zar eran de la socios. coca Eso era es lo que- el dueño de la coca. Así es. ¿Qué harás con los procesos a Evo Morales? ¿Tú sí lo vas a detener como a muchos advierten que lo harán? Yo sí voy a cumplir la ley en cada metro cuadrado del territorio nacional, todas las leyes para todas las personas. Nadie está encima de la ley. Conmigo jamás.
todos estamos sujetos a la ley. Yo me he presentado a todas las instancias que me han convocado sin lloriquear. Ese señor lloriquea todo el día y se esconde. No se va a poder esconder de la ley cuando yo sea presidente. ¿Evo no hizo nada bien durante su gobierno? Mira, siempre puedes encontrar a alguna gente, me dice hasta las canchitas le gustaban. Yo le digo a la gente, ¿no hubiera sido mejor postas sanitarias? O escuelas, o escuelas, ¿no? Para formar universidades o ítems, pequeñas. y cuando tú ves cosas que son terribles. Hay que entender lo siguiente, Verónica, hay que evaluar en el marco de las circunstancias que tuvieron. Nunca antes un gobierno había recibido la administración sin deuda y con tanta plata. 123.000 millones de dólares en 20 años, solo de gas, de dólares acumulados, de deuda externa, de la gestora que se han farreado. 11.000 dólares tú, 11.000 dólares cada persona que nos está viendo. Chao, gastadera y robadera. Eso para mí no hay algo que puedas encontrar que redima lo que ha sido una oportunidad perdida, que es doloroso. Me quedo con que sí lo vas a hacer detener y te pregunto ahora, hablando de detenidos, ¿hay presos políticos en este momento en Bolivia? Hay presos políticos a los que se ha perfeccionado una metodología. Les niegas acceso a la justicia y las cautelares se vuelven el juicio. Lo he pasado, lo he sufrido. Me explico. No tienen el proceso, no tienen la sentencia. Las cautelares, ¿qué son, Vero? Hay un asesino atroz que ha violado 4 niñas. Bueno, para enjuiciarlo le das la detención preventiva, porque si no, puede seguir violando niñas. Pero al gobernador de Santa Cruz, a Pumari en Potosí, a la expresidenta Áñez, les niegas, en el caso de Áñez, juicio de responsabilidades y no tienen muchos de ellos sentencia y están bajo medidas cautelares. Sí, ¿Te acuerdas sí, con Leopoldo sí. Fernández? Claro, por años. 8 años bajo medidas cautelares. Yo recuerdo, termino con esto, pero doloroso, un chico de Pando. Yo estuve en el juicio, en la apelación en la Corte de Distrito. Y a un chico que había estado preso, creo que 7, 8 años, leen la sentencia y le dan 4 años. ¿Te imaginas ese Qué horror, chico? 4 años y lloraba, que había estado decía, ahí, pero yo y 4 años. pero he estado casi 8. ¿Quién me devuelve esos años perdidos? Ahora, y le dijeron, así nomás es la justicia. así es la justicia, las cautelares las han vuelto el juicio en sí. Ahora, Yanine, Murillo fueron un nefasto periodo que para nosotros ha sido vergonzoso y ha sido una probadita de lo que es la derecha, ¿no? Y nos ha hecho recuerdo. A ver, si eso era la debátame, derecha, por si favor. Si eso es la derecha, yo soy Messi. Era un gobierno de transición que entró y siguió haciendo lo mismo del MAS. Y lo más grave, y lo dije en su momento, fueron por la reelección. Solo 2 personas han buscado reelegirse en la presidencia desde la presidencia, Evo Morales y el gobierno de transición. Yo lo dije, fue un error garrafal en ese momento. Yo cuestioné duramente varios temas de corrupción. Yo cuestionaba duramente a la satrapía de este señor Murillo, que se pavoneaba diciendo que iba a meter preso a uno y al otro. Y yo lo dije, está todo grabado. El que hace lo mismo que el MAS es más de lo mismo. Eso no fue... No ordenaron las cuentas, no se hizo nada en la parte económica. A robar era un gobierno de transición, no cumplieron su rol histórico y yo creo que varias personas se aprovecharon de la expresidenta Áñez, porque fíjate que ella, antes de entregar el mandato, varios días antes de que ella concluya su mandato, varios de sus más estrechos colaboradores desaparecieron. Sí, las mujeres somos bien valientes, pues tú. Y ella se quedó y ahora está pagando el pobrecito. Así es, y lo injusto es que no tenga juicio de responsabilidades y que hubiera sido abandonada por muchos vividores que se escaparon. Que jugaron. ¿Tienes algún plan particular para las Fuerzas Armadas y la policía o estás contento con su desempeño? No, para nada. Yo estoy absolutamente compungido y preocupado por lo que está pasando en la policía. Se ha perdido el respeto a la carrera, al servicio, al mérito. Se ha dejado de lado los exámenes de competencia. Yo recuerdo que antes, en unidades especializadas de lucha contra el contrabando, de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el crimen organizado, tenías incluso el uso de polígrafo. Y lo vamos a restituir. ¿Para qué? Para que no termines con lo que tienes hoy, que los policías o efectivos asignados a la lucha contra el contrabando terminan de socios de los contrabandistas, o que el SAR antinarcóticos termina de narcotraficante. Y las Fuerzas Armadas están llamadas
a respaldar a la policía en defensa de la soberanía, y lo que más daña a la soberanía hoy no es un vecino o un país extranjero, es el narcotráfico, PCC, Bermelo, y ahí debemos usar todos los instrumentos de las fuerzas de seguridad para garantizar que tengamos un país sin narcotráfico, sin esa amenaza. ¿Qué les propones a los empresarios privados? Estamos cansados, ¿sabes? O sea, te das la vuelta, un trámite nuevo se han inventado, 1.500 bolivianos Sí. hay que pagar. Te vuelves a dar la vuelta, por favor venga a especificar no sé qué cosita, 500 bolivianos. Te vuelves a dar la... Es una cosa increíble, nos viven sangrando como si no fuese ya bastante difícil hacer empresa. ¿Qué propones a los empresarios? Varias cosas. Primero, recuperar las instituciones. Hoy me dicen eso. El Servicio de Impuestos Nacionales es el servicio de extorsiones grotescas. Extorsiona a un empresario tras de otro. La aduana asocia del contrabando. Hay que recuperar la base institucional. Tú recuerdas, lo bueno de estar contigo es que tú sí recuerdas, en la sesión de diputados donde nombramos a Amparo Vallivian, ¿te acuerdas? En la aduana. Que sí, y a claro. Segada en el Servicio de Impuestos, los mejores profesionales en las instituciones para que trabajen para recaudar sin extorsionar ni fomentar el contrabando. Institucionalidad, El arma 1. de 2. hierro, ¿no? El amparo, sí. Instituciones, 1. 2. Bajar los impuestos. Yo creo en el sistema paraguayo. ¿Se puede bajar Claro impuestos? que sí. Dice No al que son los más altos de Latinoamérica, los nuestros. Son más altos, tienes que bajar al sistema paraguayo. 10, 10, 10. 10 al IVA, 10 a las utilidades, 10 al salario, que se llama RCIVA, como tiene Paraguay. Y también evitar la doble tributación que se da. Si tú quieres traer inversión extranjera y le dices pagas 25 y después cuando remites tus utilidades afuera otra vez pagas 12,5, y si no tienes acuerdo con Europa o con Japón de doble tributación, vuelven a tributar por tercera vez, nadie va a venir. Hay que hacer como Paraguay, bajar los impuestos, evitar la doble tributación, ir a un sistema de base más ancha. Alentador. Tercero que tienes que hacer es hacer culto del respeto a la propiedad. Yo voy a hacer de Bolivia, hace años que lo sostengo y no voy a cambiar, país de propietarios. La propiedad es la que te cambia todo. El litio, hierro, gas, entran en un fondo de inversiones, telecomunicaciones, todo eso, y repartimos las acciones, título valor, título de propiedad popular. Verónica Palenque, tienes $1.500, un título valor que crece en el tiempo, es sujeto de crédito, es embargable, es hereditable, es tuyo. Esto que decía yo, las caseras en los mercados, ¿qué me dicen? Me cobran patentes, me extorsionan. El puesto era de mi mamá, por costumbre me lo dieron, pero yo no me puedo prestar porque no tengo el título. Claro. A las caseras del mercado, título individual en los mercados, que esté a su nombre, que sea sujeto de crédito y que lo pueda. Propietarios. La tierra, propietarios. No entendía bien el concepto, ahora ya lo comprendí. Tuto, yo estoy convencida, y mi padre me enseñó eso, de que hay dos Bolivias. Hay una Bolivia acá, la que vemos, ¿no? Las urbanas, todo, pero hay una Bolivia profunda. Y ahí está, y es latente, y esa fue la que dio una votación muy potable a don Evo Morales, y no sé dónde se irá ahora. Esa Bolivia profunda, ¿tú la conoces, te apoyas, has estado con organizaciones sociales, tienes cercanía con ellos? Claro que sí, conversamos con muchos de ellos y mira las cosas que gracias a Dios mucha gente se acuerda, la gente joven no. Recuerdan, por ejemplo, que hicimos el Diálogo 2000 y que pusimos 10,000 maestros bilingües, quechua castellano, aymara castellano, guaraní castellano, en la Bolivia profunda, para que los niños aprendan en su idioma materno. 2,000 ítems de salud. Dábamos a Tinquipaya, Potosí, 6-7 veces más por habitante con la cuenta del Diálogo 2000 que el municipio capitalino de la ciudad de Potosí. Lo mismo a Chacachi contra la ciudad de La Paz. La gente se acuerda de eso, hicimos el PLANE. Teníamos 60,000 salarios al mes que se pagaban en diferentes lugares en todo el territorio nacional. Pero no te olvides que les han enseñado a odiar. No te olvides que se han encargado de enfrentarnos. Ahora es duro ser cara, ¿no es cierto? Es decir, mi pregunta es esa, han dicho un cara nunca más, ¿qué opinas? Sí, bueno, que vamos a tener que sincerarnos. Yo no pretendo, somos mezcla de sangres y de razas. Hoy día, Verónica, la tecnología te permite tener herramientas. No sé si has escuchado de 23 y yo o Ancestros se llama, son herramientas. En inglés, 23andMe y Ancestry se llama. ¿Has escuchado de esas? No. Bueno, ¿Qué es eso? una de ellas creo que ya crepitó, quedó una sola.
Te mandan un sobrecito, pones tu saliva. Y te dicen cuál es tu código genético. Y te da tu código genético de sangre. Yo te puedo decir lo siguiente, no voy a pretender, claramente, basta verme de que tengo... ¿Ah? ¿Qué tipo de sangre tienes? No, te da... Pero tú, ¿qué tipo de sangre tienes? Racialmente. ¿Tú eres O? Sí. Ya está. No, pero no es eso. No es eso lo que te da esto. No. No lo sé, es el código genético, es pero el tú código sabes que el genético de ORH positivo es la sangre de todo lo que era la Vía Yala. Claro que sí. La gente de los apaches, comanches, navajos son ORH, los aymaras son ORH. Pero este programa es más que eso. Por supuesto, es más específico con el código genético. Basta verme para ver que hay influencia de Europa y demás cosas, claro que sí. Los Quiroga llegaron a Cochabamba en 1850, un montón de hermanos y primos, por eso hay tanto Quiroga, solteros y reproductivos, por eso somos tantos, pero se mezclaron y por eso yo no voy a pretender que tengo más sangre indígena que Choquehuanca, no, claro. Para nada, ni que Evo Morales, no, pero sí sería interesante que comparemos quién tiene más sangre indígena códigos genéticos, con García Linera, con Arce Catacora, hombre, para ver por Me qué encanta ha habido eso. mucho de impostura. Tenemos que estar orgullosos de que somos mezcla de razas, vestimos diferente, hablamos diferente, pero tenemos una sola sangre boliviana y una sola bandera tricolor. Mi amiga María Galindo, ¿qué te parece la María? Una guerrera absoluta, ¿no? Sí. Bueno, dice que tú eres un efectivo de la CIA, que amas a los gringos y que los vas a traer acá inmediatamente. No, yo trabajo con todos. Mira, la gente se acuerda de la historia. El único que fue a los gringos a hacerles condonar toda la deuda fui yo. El único que cuando nos querían cortar la ayuda antidroga, te puedo mostrar los recortes, ¿recuerdas? Si nos van a recortar la ayuda, gracias, pero no gracias, se armó un follón. Yo tengo a ver, ¿hablo inglés? Sí. ¿Quisiera hablar mandarín? También. Hoy día importa más China. Hay que llevarse bien con todos los países, con Europa, con Estados Unidos, con el Asia. Importa mucho más el Asia ahorita, hoy día, ¿no? hacia futuro. Hablar inglés, qué bien poder hablar inglés. Pero parece que está quedando para atrás, ¿no? Esto. No, todavía Unidos. A ver, hay políticas hoy día proteccionistas. ¿Cuál es la realidad? Hoy día yo voy a firmar acuerdos de libre comercio, no con el Mercosur, donde está supeditado a Brasil, con todos los países, con Europa, con China, con Japón, con Corea, con Estados Unidos también quisiera. Estados Unidos está con un proteccionismo galopante. No va a ser posible. Entonces, yo sé, a ver, las cosas que te dicen, ¿qué voy a hacer? Habla inglés a gente de la ciudad. Dios mío, no, dólares voy a traer, eso sí. Dólares voy a traer y vamos a traer la plata. Y fuimos el único país que eliminó toda la deuda externa del Fondo Monetario del Banco Mundial, el BID, porque fui a varios otros países, incluyendo de África, para que aprendan del ejemplo boliviano, donde les sacamos toda la plata a los gringos, a los europeos, a los japoneses. Yo defiendo a Bolivia, creo que hay gente, nos gusta a veces separar y decir, la gente joven, ¿sabes qué es la verdad? Hoy día, Vero, por el internet, por la globalización, por las aplicaciones, están aprendiendo inglés. Claro que sí, mi nieto ya habla en inglés algunas palabras porque está todo el día ahí jugando. ¿Por qué no has puesto una candidata mujer? ¿Por qué has optado por un joven que entiendo es también para un buen... Yo quería abrir las puertas a una nueva generación y no una nueva generación que sea meramente 25, 27 años menos que yo, sino que un joven que pueda mostrar que ha hecho algo. Las 3 empresas tecnológicas digitales más exitosas de este siglo las ha hecho JP Velasco. Empezó con netcomidas.com, con 3 amigos, creció, se la vendió y trajo a Pedidos Ya, un consorcio internacional, y después hizo Yango. ¿Sabes cuánta gente trabaja en Yango? 50,000 personas que se ganan la vida, jóvenes, y yo quería eso, no necesito otro político de igual, alguien que tenga talentos y habilidades diferentes. No es porque sea de Santa Cruz, no es porque sea hombre, es porque necesitamos. Hablabas de los empresarios. Lo último, todo Bolivia va a estar en tu teléfono. Eso va a ser JP Velasco. Vamos a ser un país de emprendedores, innovación, total. Todos los trámites, todos los pagos de impuestos certificados en tu celular. No conozco otra persona que tenga eso. En Yango tiene 50,000 personas dando vueltas en 2 ruedas, 3 ruedas, 4 ruedas. Yo viajo y pregunto, ¿quién ha usado Pedidos Ya? Levantan la mano. Todos, y Yango lo mismo. Sí. No sabían que era JP Velasco. Ese era el perfil. En el pasado sí, recuerdas que he ido con una persona que está ahora de primera senadora, que admiro mucho, Tomasita Yarwi, que va a hacer un extraordinario trabajo como senadora por Chuquisaca. ¿Tienes tu
tu presencia femenina completa en tus candidaturas? Claro que sí, total, porque si no la tienes, no te inscriben en la lista. ¿Primer Eso es lo bueno. senador o senadora por la paz? Primer senador, que es José Ormaechea. En las reglas, no voy a empezar a dar los nombres porque es injusto, promocionas a uno, no al otro, se me enojaron el otro día. Revisen en la página web. Pero ¿qué dice la regla? Que tienes un número de departamentos que debe empezar con mujer, otros con hombre. Hemos cumplido todas las listas, igual todos debemos cumplir, porque tú has visto que muchos partidos tenían centenares de inhabilitados porque no estaban cumpliendo o con esa regla o porque les faltaba algún documento. Qué bien, qué bueno saberlo, Tuto. Ya se me acabó el tiempo, vuela caramba. el tiempo, ¿no es cierto? Pero igual creo que ha sido bien amplio y muy preciso en tus respuestas. ¿Qué más me dirías para cerrar si tuvieras que convencer en esta cámara a tu votante? Que tenemos una oportunidad histórica el 17 de agosto. Yo entiendo las angustias que estamos sufriendo las familias bolivianas, horas de horas en cola por diésel y gasolina. No eres dueño de tu tiempo. Yo quiero que seas libre de tener tu tiempo trayendo un programa internacional para acabar las colas de diésel y gasolina. Salimos con angustia cuando vamos al mercado. Quiero que seas libre de tener precios razonables cuando estés buscando comprar y alimentar a tu familia. Si tus dólares están secuestrados en el corralito y no te los devuelven, no son libres. Yo quiero que sean libres. Quiero traer inversión, generar exportación, generar 750.000 empleos para que los jóvenes en Bolivia no cambien todo su futuro por un pasaje sin retorno yéndose a otro lugar. Me lo dicen las madres, me lo dicen los jóvenes. Acá vamos a generar las oportunidades. Aquí vamos a ser potencia mundial de litio. Aquí vamos a hacer las baterías de litio. Aquí vamos a hacer de Bolivia un país de propietarios, porque si tienes propiedad y la libertad para desarrollarla, vas a ser libre. Les garantizo que el 17 de agosto tenemos la oportunidad de cambiar radicalmente de rumbo, abrir un futuro luminoso y cantar esa noche el himno nacional con más devoción que nunca cuando dice Vero, es ya libre este suelo. Así será el 17 de agosto. Libre, libre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias. Tuto querido, qué lindo haberte tenido de tanto tiempo. Nos vamos, gracias por la sintonía como siempre y nos encontramos mañana a la hora de costumbre. Chao, chao.